Siempre es bueno hacer algo novedoso. Vamos a hablar entonces de la terapia génica y de algunos de los últimos resultados sobre este tema. Esto es muy oportuno porque acaba de terminar la reunión de la ISTH, de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y entonces fueron muchos los datos que se presentaron en cuanto a ensayos en terapias génicas en fases 1 y 2 y también en fase 3. Así que pasemos a este tema. Un área para comenzar sería algo de lo que hemos estado hablando tú y yo desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con los resultados en los ensayos clínicos de terapia génica enfocados especialmente en la variabilidad entre pacientes que reciben este tipo de terapia, cuánto factor tienen después de recibirlo y la durabilidad de la expresión, cuánto dura, funciona, realmente previene las hemorragias y también las implicaciones en materia de seguridad, tanto en el corto como en el largo plazo de este tipo de terapias, dado que se trata de una terapia que debe seguirse durante muchísimo tiempo. En base a algunos de los datos que han surgido de la reunión de la ISTH, ¿quisieras por favor hablar de la variabilidad? Sí, por supuesto. Y quiero comentarles que se vio en esta conferencia. Vimos resultados de los programas relacionados con el factor 8 y el factor 9, también resultados de la fase 1 y 2, de algunas calculaciones sobre los ensayos de fase 3. Y ha habido varios temas que se pueden extraer como conclusión desde el punto de vista de la variabilidad. Queda claro que la variabilidad, sobre todo en los programas relacionados con el factor 8, es muy amplia. Hay un rango de 10 veces o más en cuanto a la expresión, incluso con pacientes que han recibido la misma dosis de factor de lo que es la transferencia génica. En el caso del factor 9, la variabilidad también persiste de manera significativa y creo que lo que tenemos ahora es mayor claridad, sin embargo, es en cuanto a que con el tiempo parte de esta variabilidad parece acotarse, restringirse. En los primeros 6 meses al año, después de la transferencia génica, es allí donde se ve la mayor variabilidad y luego en los años posteriores parece haber un acotamiento de esa variabilidad, digamos, o una restricción del rango. En cuanto a la perspectiva de la expresión en general, lo que observamos es de manera más sistemática la obtención de resultados que se aproximan al rango normal o cuasi normal en los programas para el factor 9 y con el factor 8. Lo que vemos es pacientes que necesitan múltiples años de seguimiento. La mayoría de los individuos están en el rango level, algunos incluso, digamos, caen de la parte más baja de la curva y los niveles de expresión están por debajo del nivel. En cuanto a la comparación entre los programas de factor 8 y 9, diría que mi evaluación de los resultados es que la expresión parece ser bastante sistemática a largo plazo. Las actualizaciones de MT267, el precursor del factor 9 en la hemofilia B. Estos pacientes han sido objeto de seguimiento durante 5 años y aun cuando el nivel de expresión en general estaba en el rango más bajo, en la cohorte de la dosis más alta, 5 a 11% de lo que es la expresión del factor. Eso se mantuvo bastante sistemáticamente a lo largo de 5 años. Tenemos datos sobre la expresión hace 52 semanas del estudio de fase 3 de OC61, que es el mismo vector, pero con una variante más activa. Y allí la expresión es mucho más alta, 5 o 8 veces más alta respecto del otro tipo. Y en la semana 52 son 54 pacientes los que recibieron las dosis en ese ensayo de fase 3 y la actividad del factor 9 en media es por encima del 40%. Y si observamos la población de pacientes de 6 meses a 1 año de seguimiento,
no ha habido, digamos, una disminución en los niveles de actividad. Hemos compartido inquietudes respecto de lo que vemos en relación con estos programas. En esta relación se vieron 2 follow-ups a más largo plazo de los programas en los distintos ensayos, distintos factores, y observamos que hay algunos que son derivados de un factor ABB y hay alteraciones a 4 y 5 años de ese programa de fase 1 y ha habido una alteración a 3 años del otro programa, el DCPK, y mi evaluación de los datos ha demostrado que hay una reducción en la actividad con el paso del tiempo. La mayoría de los pacientes parecen mantenerse dentro del rango leve, pero si seguimos observando y haciendo seguimiento del año 1 al 2 al 3 y así sucesivamente, parece haber una disminución sistemática a lo largo del tiempo. La curva de la declinación puede, digamos, cambiar con el tiempo, pero no veo observaciones a partir de los datos de ensayo mostrados hasta ahora, en lo que sería, digamos, una estabilización de la expresión. Esta es una observación curiosa. ¿Por qué es que vemos esta diferencia para los programas relacionados con el factor 8? Bueno, muy bien, muchas gracias. Has cubierto todo lo relacionado con estos ensayos clínicos. Y adentrémonos en lo específico. Una pregunta difícil tengo para ti. ¿Tenemos idea de cómo predecir qué pacientes van a andar bien con la terapia génica y cuáles no? Hablaste de la variabilidad que observamos, una variabilidad de 10 veces entre el nivel bajo y el alto. ¿Cómo podemos predecir que con la misma dosis de vector y con pacientes diferentes, digamos, quién va a andar bien y quién no? Se trata de un grupo relativamente homogéneo. Estamos hablando de hombres de más de 18 años con una enfermedad severa, moderadamente severa, con nivel de exclusión de hasta 2%. La salud hepática es bastante estándar a partir de la evaluación, sin fibrosis avanzada. Tenían antecedentes de hepatitis y haber tenido una respuesta, digamos, a la terapia antihepatitis C. No son homogéneos, sin embargo, en cuanto a sus manifestaciones clínicas. Mucha variabilidad en pacientes que estuvieron en profilaxis o no, qué grado de enfermedad tuvieron antes de ser, digamos, derivados al centro. Y cuando vemos los resultados, sí, desde el punto de vista de la transducción del hígado, este grupo se ve bastante similar, pero en cuanto a la, digamos, respuesta, cuánta expresión tienen, cuánto impactan las hemorragias, allí vemos una respuesta heterogénea. Me animo a decir que si pudiéramos hacer una biopsia de hígado de todos estos pacientes, probablemente veríamos una dosis comparable. La cantidad de transducción de las células hepáticas sería bastante similar. Pero por otro lado, hay muchos factores que están contribuyendo a cuánta expresión se obtiene de esas células, cuánta proteína pueden producir. Podría incluso retrotraerse a cuán bien estos transgenes transforman las estructuras dentro de la célula, cuán bien acceden a la maquinaria para que los genes se activen adecuadamente, para que se logre la transcripción, para que se secrete el nivel de proteína adecuado. Están todas estas variables, entonces estamos empezando a ver que no hay predictores para esto. Los predictores que pensamos son aquellas cuestiones clínicas que podemos evaluar en el paciente, pero estos son mecanismos genéticos silentes dentro del cuerpo de la persona que para nosotros son una caja negra. Así que me animaría a decir que no podemos predecir quién va a tener ese nivel del 5% o quién va a llegar al 150% habiendo recibido la misma, digamos, transferencia de genes. Es una frustración que yo tengo también, porque esa caja negra, digamos,
yo creo que no ha habido esfuerzo suficiente en la comunidad científica para saber qué hay dentro de esa caja. Y si entendiéramos qué hay dentro, si evaluáramos las biopsias de hígado y viéramos qué está sucediendo en la célula con la expresión del transgen, con el transgen, eso ofrecería la oportunidad de intervenir, de ver qué pasa con esa expresión. Digamos, si con los fármacos, algunos fármacos ya están siendo testeados en animales, pero no se han traducido en ensayos clínicos, que nos podría brindar mayor homogeneidad en la respuesta. Algo que yo diría es que respecto de la correlación entre los niveles de expresión y la protección, digamos, hay un poco más de claridad. Los ensayos se basan en las hipótesis en cuanto a qué, digamos, niveles tenemos que alcanzar. Y queda claro hoy que si hablamos del rango de alto, moderado, moderado leve, podemos suprimir la mayor parte de las hemorragias espontáneas, sobre todo las articulares. Pero también sabemos esto a partir de cómo manejamos los pacientes por fuera de la terapia génica. Hay una enfermedad articular suficiente y se requieren niveles más altos para completar, digamos, y evitar este sangrado intermenstrual. Vemos un rango de expresión del 25-30% que aún así, digamos, reportan una hemorragia esporádica. Hay pacientes como estos que también tienen enfermedad articular avanzada, lo que no me sorprende. Yo aliento a ver, digamos, y espero que hayamos convencido a las personas de que la medición del resultado del nivel de factor es probablemente un resultado primario o un corresultado primario muy bueno de estos estudios para verificar el nivel de protección. Me parece que es buen punto el que acabas de plantear, sobre todo respecto de los pacientes que tienen daño articular. A veces requieren mayores cantidades de factor. Para resumir esta parte, vale enfatizar que a pesar de la variabilidad, los pacientes están logrando, digamos, un destete en el rango alto, alto, moderado y tienen una protección sustancial respecto de las hemorragias, independientemente de la variabilidad. ¿Cuánto dura eso? No lo sabemos. En el caso del factor 8, en el factor 9 parecería que dura un tiempo sustancial. En los últimos 2 minutos quería hablar del tema de la inocuidad. Quizás puedas brevemente comentarnos las inquietudes respecto de la inocuidad a corto plazo y el uso de inmunosupresores para manejar la respuesta breve y intermedia y la inocuidad a largo plazo. Bueno, creo que en todos los ensayos queda claro que el evento adverso es la elevación en el marcador de algún tipo de toxicidad. No creo que tengamos la historia completa respecto de cuáles son los mecanismos involucrados en las transaminasas. Y si observamos los ensayos de fase 1 y 2, casi todos los eventos adversos relacionados con el tratamiento se dan dentro del primer año. Ahora tenemos hasta 5 años de seguimiento. Si hay algún tipo de elevación tardía en las enzimas hepáticas, parecería que esto no se traduce en la necesidad de un manejo adicional. Esos eventos adversos tempranos de elevación de las transaminasas, todos reciben corticoides como protocolo y la mayoría de los participantes pueden ver una resolución de esos niveles elevados de transaminasas. Hay alguna incongruencia en cuanto a cuál es el impacto en los niveles de expresión del factor, ya sea 8 o 9, pero en la mayoría de los individuos se les administra corticoides durante un periodo y eventualmente se les discontinúa ya sea después de los primeros 6 meses o del primer año, y después de eso no vemos ninguna evidencia de eventos adversos relacionados con el tratamiento. En el corto plazo eso es lo que deberíamos focalizarnos. A veces hay reacciones en función de las primeras 24 o 48 horas, es típico de cualquier tipo de agente biológico que se infunde y son manejables. En cuanto a los efectos a largo plazo, como hemos hablado muchas veces, eso tiene que ver con cuál es el impacto potencialmente la plataforma de AB se introdujo
porque esperamos que la mayor parte de los transgenos se mantuvieran dentro de los episomas por fuera de los cromosomas de la célula. Pero tenemos datos sobre biopsias que han confirmado que, considerando de 1 a 2000 células, de 1000 a 2000 células, perdón, hay un grado de integración y parte de los transgenes se integran en el ADN de la célula. Esto lo que ha planteado es, se llaman incrementos de integración raros que pueden, digamos, generar algún tipo de transformación en las células. Y en el caso del hígado, bueno, se podría traducir en carcinoma. Estos pacientes ya tienen riesgo de cáncer de por sí. Y puede haber, digamos, una relación con una hepatitis C previa, y los ensayos, digamos, clínicos no excluyen a los pacientes que tengan antecedentes de hepatitis C. Hemos excluido pacientes con fibrosis avanzada, porque son los que parecen tener mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma, pero hemos aceptado que el riesgo de carcinoma se reduce, pero no se elimina por completo. Lo que, digamos, se puede obtener como conclusión de algunos de los ensayos es que hubo un participante que 1 año después de la transferencia génica, digamos, se le hizo una ecografía de hígado y se encontró una masa, digamos, sospechosa, y, digamos, se detectó que era carcinoma. 69 años, antecedentes de hepatitis C, hace más de 30 años se le hizo la detección, pero cumplía con los criterios de elegibilidad para el ensayo. Al momento de la resección quirúrgica, se hizo un downstaging y se hizo una segunda lesión que se trató con quimioembolización. Y lo que tenemos es la oportunidad de hacer lo siguiente. Al momento de la cirugía se le hizo un muestreo de la muestra del tumor y del tejido normal adyacente. Se sometió a un análisis genómico extensivo, y es allí donde pudimos demostrar que los eventos de identificación eran muy raros, 0,007% de células hepáticas, y no había, digamos, una integración, digamos, significativa. Lo que vimos fueron múltiples variantes cromosomas, mutaciones de los genes, digamos, reacomodamientos cromosómicos, digamos, relacionados con la terapia génica. Esto brinda evidencia sólida de que el desarrollo de carcinoma hepático en estos pacientes no estaba relacionado con la terapia génica. Pero para mí lo que destaca es alguno de los desafíos de la terapia génica. Ciertamente, este va a no ser el único caso de malignidad que se dé en pacientes sometidos a este tipo de transferencia génica, y en tanto sigamos enrolando a pacientes con antecedentes de hepatitis B y C, puede haber otros eventos a lo largo de múltiples años donde quizás veamos algunos eventos adicionales de carcinoma. Los primeros eventos que surjan van a estar sujetos a este análisis genómico, pero si los resultados siguen indicando que no hay un sitio de dominación integrante, no hay, digamos, evidencia de activación por los genes, características típicas de esos cánceres que cuando se dan, digamos, en ausencia de terapia génica, eso va a seguir dándonos la tranquilidad de que esta plataforma, digamos, de tratamiento, que, digamos, esta transferencia de virus adeno asociados no es algo que genere mayor riesgo de carcinoma. Vamos a seguir